Colegas, yo no adhiero a la idea de la psicopatologización de las reacciones frente a la pandemia. Ajá. Me parece que justamente es tomar un camino que no es el ideal, en tanto que, en todo caso, lo que podríamos situar y observar estaría dentro de lo que podríamos llamar reacciones esperables frente a situaciones inesperadas. Ujú. Es decir, cuando uno enfrenta un evento traumático, el evento traumático, la característica que tiene fundamental es que es disruptivo, es que es sorpresivo, que es inesperado, que no es algo que esté dentro de los cálculos de nadie. Sucede, irrumpe y contempla una situación que constituye una amenaza para la salud o para la vida misma, tanto de uno, del que vive el suceso traumático, como de un ser querido, ¿verdad? Sí. Esos hechos desencadenan reacciones. Esas reacciones frente al hecho inesperado, frente al impacto traumático, frente a lo disruptivo, son reacciones esperables. ¿Por qué? Porque el sujeto cuenta con herramientas psíquicas para hacer frente a desafíos de la vida cotidiana. Sí. Entonces, esas herramientas con las que cuenta también se ponen en juego frente a un suceso traumático. Por supuesto, las diferencias van a ser individuales, siempre las diferencias son individuales. Sujetos con mayores recursos, con menos exposición crónica a sucesos traumáticos, con menos historia traumática en su vida, seguramente van a tener mejores recursos para enfrentar, afrontar y superar los efectos de una pandemia que, como bien vos decís, afecta al mundo entero, que es algo que nunca nos tocó vivir, por lo menos a nuestras generaciones no nos ha tocado vivir. Se ha habido otras pandemias, lógicamente, a lo largo de la historia y seguramente también otras más recientes, pero en lugares muy alejados de los que constituyen nuestros espacios habituales, en países que no frecuentamos o con los que no tenemos un intercambio cultural Sí. muy intenso, y entonces esas pandemias no nos han tocado. Pero sí, acá en la Argentina hemos tenido la pandemia de fiebre amarilla, que en su momento, digamos, provocó una enorme cantidad de muertos y que determinó lo que hoy es el perfil habitacional y socioeconómico de la capital federal, porque como el foco de fiebre amarilla se dio en el sur de la capital federal, todos aquellos que tenían recursos económicos como para moverse, para mudarse, se trasladaron hacia el norte de la capital federal y quedó constituido un norte de la capital rico y un sur de la capital pobre. Sí. Esto mismo hoy se mantiene casi inalterable, te diría, y justamente, si hablamos de la capital federal, los barrios, la ciudad autónoma de Buenos Aires, como se llama ahora, ¿no? Sí, sí. Los barrios que se han visto más impactados por el COVID-19 y que ha provocado mayor cantidad de contagios, de enfermos y de fallecimientos, han sido los barrios del sur de la capital federal. Eh, Y estas reacciones naturales a hechos inesperados se puede aplicar también al confinamiento, que fue la solución que pusieron los gobiernos mayoritariamente y en Argentina uh -huh, especialmente largo.
Ujú. Sí, a ver, el confinamiento creo que fue la herramienta que se encontró en principio en la Argentina para preparar un sistema de salud que estaba absolutamente devastado, Ajá, con hospitales sin recursos, con escasez de personal y escasez de insumos, que producto de una gestión anterior que no había hecho inversiones en salud ni en educación pública, por lo cual fue un tiempo que se necesitó justamente para poner a la salud, al sistema de público de salud, en condiciones para dar respuesta a todos los requerimientos que la pandemia iba a imponer. Eh, Afortunadamente, nosotros no tuvimos que ver escenas como se han visto en otros lugares del mundo, de sí, pacientes muriendo en las casas o en las calles pues, por falta de atención médica o por ausencia de recursos profesionales o de camas en los hospitales públicos. Acá no hubo nadie que requiriera una cama que no la haya tenido, y eso gracias a que se inauguraron y se abrieron hospitales modulares, se contrataron cantidad de profesionales médicos, enfermeros, mucamas, ambulancieros, todo lo que necesitaba el equipo de salud, psicólogos. Los psicólogos han hecho un trabajo fantástico de acompañamiento y seguimiento de las personas que debían ser alojadas en hoteles, porque debido a las condiciones habitacionales, al estar contagiados no podían permanecer en sus hogares, y se los alojaba en dispositivos armados en hoteles, y los psicólogos y especialistas en salud mental estaban permanentemente en contacto con cada una de las personas que así lo requiriera. Realmente la respuesta del sistema de salud ha sido muy buena, y el confinamiento sirvió para prepararlo. Necesitábamos ese tiempo porque si no hubiera habido ese confinamiento, los casos se hubieran multiplicado rápidamente y hubiéramos encontrado un sistema de salud arrasado. ujú, Eh, los efectos que el confinamiento o el aislamiento social preventivo obligatorio, como se llamó aquí, pueden haber producido en los sujetos, yo creo que han acentuado algunas cuestiones que eran previas. Nunca nada surge de la nada, digamos, hay un sustrato que permite que se desencadenen algunas cuestiones. Y una de las cosas que normalmente hablamos con los colegas es que quienes han padecido fuertemente la imposibilidad de salir a la calle y tener que permanecer muchas más horas de lo que habitualmente permanecían en sus hogares, sí, seguramente han sido personas que se han encontrado que en ese compartir más tiempo con su familia, con su pareja, con sus hijos, se han puesto de manifiesto conflictos, situaciones de malestares, diferencias, desencuentros que antes estaban disimulados por el poco tiempo que se frecuentaban unos a otros, claro, ¿sí? sí, sí, Em, con lo cual yo solía decir que, bueno, que quienes están realmente alterados, ansiosos, agresivos, angustiados por tener que permanecer dentro de su casa, deberían replantearse si esa es la vida que quieren tener una vez que finalice la pandemia, ¿no? Si claro. se han hecho en plena pandemia y en el pico de contagios, se han hecho marchas anticuarentena, en donde muchos de los que participaron en esas marchas resultaron contagiados y hasta fallecidos. Claro. Este, Se han hecho marchas contra, no sé, el sostenimiento de la educación por vía virtual, que los docentes han hecho también un trabajo majestuoso para adaptarse a la virtualidad y poder dictar sus clases y sostener la actividad académica en los tres niveles, desde el nivel inicial, primario, secundario, por vía remota, con distintos dispositivos, muchos de ellos aprendiendo a utilizar plataformas que les eran ajenas. Y Claro. sin embargo, hoy el debate es los chicos tienen que volver a las aulas porque el año pasado no hubo clases, y eso es absolutamente falso. El año pasado se dictaron clases todo el año en forma virtual, del modo en que el contexto lo permitía. Pero bueno,
todo es una gran polémica y respecto de los efectos de la pandemia, los efectos del confinamiento también entran en esa em, diferencia, en ese enfrentamiento, en Mm, donde hay muchos referentes de ese espacio político, si querés, que están instalando la idea de que hay un 70% de los niños padeciendo depresión como consecuencia de la ausencia de clases presenciales. Es absolutamente falso. ujú. Esto no es verdad. No es esa la experiencia que los profesionales tenemos cotidianamente, ni tampoco los estudios que se hacen, por supuesto, con mucha más seriedad que lo que puede ser la casuística de los pacientes de consultorio de uno, Sí, claro. que hacen el Ministerio de Salud y Educación y demás. Y sin embargo, se instalan este tipo de debates y de eh, cuestiones como si fueran verdades absolutas y que no se condicen en absoluto con la realidad. Creo que hay efectos, por supuesto, hay ansiedades, hay temores, hay angustias, nadie está exento de ser afectado por el virus y sus seres queridos tampoco están exentos y seguramente estamos un poco hiperalertas y hay algunos trastornos del sueño y hay algunas alteraciones en la alimentación producto de los cambios de ritmos. En un sentido se puede comer mejor porque tal vez estando en casa podemos hacer las 3 o 4 comidas de manera más ordenada, pero también se puede ingerir más por ansiedad y puede haber aumentos de peso. Digo, hay una serie de cuestiones que efectivamente pueden suceder, pero que no entran dentro del orden de lo psicopatológico. ¿Se Y entiende lo que digo? si los niños aparentemente no, ¿hay algún grupo, algún colectivo que has observado que se vea especialmente afectado por por el confinamiento, me refiero? Eh, a ver, creo que particularmente lo que podemos observar es que las personas de mayor edad que han tenido que permanecer solos en sus hogares, eh, muchos que recibían habitualmente la visita de sus familiares cercanos, hijos, nietos, y que constituían su entorno habitual y que muchas veces frente a la dificultad de motriz en algunas cuestiones, en algunos casos o de salud, eran quienes los asistían permanentemente, se han visto de alguna forma condicionados en ese intercambio y son quienes han manifestado tal vez mayor urgencia en el restablecimiento de los vínculos familiares. Mi experiencia, lo que escucho permanentemente por ahí de personas a las que asisto de mediana edad es, bueno, yo no quiero juntarme, pero mis papás están muy solos y me están llamando y están Claro. pidiendo que por lo menos Ujú. hagamos un encuentro que les lleve a los chicos, que los puedan ver un ratito. Escucho esto, ¿no? Como una demanda de parte de las personas mayores de poder volver a estar en contacto con sus seres queridos. Ellos es una población muy vulnerable y que es la que se ha visto más restringida en sus movimientos. La realidad es que acá, más allá del primer periodo de aislamiento social obligatorio, que fue bastante respetado, con el correr del tiempo no se dejó de respetar y veías cantidades de gente en la calle. De hecho, hoy tenés las playas llenas de gente, los jóvenes sin distanciamientos, sin medidas de protección, los no tan jóvenes también. En los barrios, si bien se respeta de alguna manera el uso del tapabocas, también ves quién no lo utiliza, excepciones siempre hay. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando se habla de un confinamiento tan largo y tan pronunciado en la Argentina, acá hubo empresas que solo estuvieron cerradas 15 días y Ajá. que luego de 15 días empezaron a abrir porque empezaron a permitir distintas actividades eh, y los que no se permitían circulaban igual y nunca hubo
un control estricto en cuanto a la utilización de medios de transporte públicos que estaban reservados para esenciales, y esto al principio se chequeaba y luego no se chequeó más, con lo cual digo, el confinamiento prolongado no ha sido tal, Mm. de ninguna manera. O se observa, o yo observo, aquí en el entorno donde vivo, que es Francia, París, que desde que está la pandemia, observamos al otro como un poco enemigo, que no lleva barbijo, que no respeta el metro de distancia, y que pasa mucho, Ujú. ¿eh? ¿Pensás que esto puede Ujú. dejarnos una forma diferente de ver al otro cuando pase? Sí, es interesante lo que vos decís, porque el otro, el semejante, el vecino, el comerciante, quien sea que no guarda las medidas de prevención, claramente es visto como una amenaza y en cierto modo tiene su fundamento, porque de hecho lo es. Quien no usa el tapaboca está poniendo en riesgo al otro, Sí, sí, más claro. que a sí mismo. Este, yo, sabés que no soy demasiado creyente en los grandes cambios producto de situaciones como la que nos toca vivir. No soy tan optimista. No creo que nos convirtamos en mejores personas ni que contemplemos al otro de una manera diferente. Por el contrario, creo que un análisis que urge hacer y que nos debemos como en todo el conjunto de la humanidad es un estudio socioeconómico del perfil de las víctimas fatales de COVID-19, Ujú, y creo que los resultados van a ser escandalosos, ujú, escandalosos, porque claramente eh, la desigualdad imperante en todo el mundo se ha visto reflejada una vez más en el perfil de las víctimas fatales, ¿no? claro. Los más vulnerables han sido los que históricamente han sido más vulnerables. Mm. Y en todo caso, el otro deberíamos poder hacer el ejercicio de verlo no siempre como el enemigo, como todo aquello que es diferente y estigmatizado, sino intentar hacer algún movimiento mundial en pos de reducir la desigualdad, porque la ajenidad del otro tiene que ver con eso. El otro es ajeno en la medida en que se lo considera desigual y por lo tanto, como es distinto, es una amenaza. Vos Va, sí. sabés que uno de los problemas del periodismo es que tiene un tiempo que utilizar y hay que hablar. Entonces, Ujú. una de las cosas que se han dicho por ahí que me llamó la atención es que se pronostica después de la pandemia, una vez pasada la pandemia, como un resurgimiento, una época de desenfreno, como unos locos años 20 de un Ajá. siglo después. ¿Cómo ves desde tu profesión, desde tu experiencia, esa posibilidad? Vos decís algo así como después de una época de tanta opresión y de Mm. tanta encierro y control de las pulsiones, como una especie de liberación desenfrenada. Eso, eh, eso o después de un tiempo de no poder besar a otro, eh, Ujú. besarse mucho más, entre muchas. Acá había un conductor Sí, no, que en un no voy desde el programa punto de decía, vista, no voy al hay punto que de ver. vista político, Sí, sino sí. a cómo nos estamos relacionando con los otros, que evidentemente nos han impuesto el gobierno, la salud, lo que quieras, pero nos han impuesto una distancia del otro, que Mira, es evidente. te voy a responder psicoanalíticamente. Las pulsiones no son domesticables. Ajá, vale. Dicho esto, Entonces, por más encierro, por más aislamiento, por más pandemia, la gente se siguió amando, la gente se siguió relacionando, la gente se siguió conociendo, la gente se siguió vinculando sexualmente. Digo, esto no puede entrar nunca dentro de ninguna regulación externa. Las pulsiones no se domestican, siempre están ahí eh, pugnando
por emerger y el deseo como motor, como impulsor, como llama para mantenernos vivos, creo que eso no puede, a ver, no se va a modificar. Une valise toujours prête. On sait jamais un voyage. Des vieilles Hace lettres, unas des semanas photos. circuló por las redes un artículo tuyo Un espoir. llamado La culpa es del otro. Oh, sí, Me podrías contar un poco? Porque esta es una sensación que tenemos también, pero que está muy generalizado, que siempre la culpa es del otro. sí, Es como que estamos sí, asumiendo un rol de adolescente tardío sí. y la culpa nunca es nuestra, la culpa siempre es del otro. ¿Me podrías explicar un poco, desarrollar ese tema mínimamente? Sí, sí. Bien, La culpa es del otro es un artículo que escribí de madrugada, una noche que indignada por sucesivas publicaciones en distintas redes sociales e inclusive en los medios de comunicación y demás, no podía dormir y me puse a escribir, cosa que suelo hacer. Em, y justamente lo que intentaba situar es cómo aprovechamos, cómo se aprovechan estas circunstancias de zozobra para ubicar, identificar, circunscribir a un enemigo sobre el que se depositan la causa de todos los males. Ujú. Esto es coincidente con lo que yo desarrollo un poco en ese artículo, que son los tiempos del duelo. Ajá. Nosotros estamos en una situación que implica la necesidad de llevar a cabo procesos de duelo en forma permanente, ya sea por pérdidas cercanas, que a esta altura casi todos las hemos tenido, como también por la pérdida de la ilusión de inmortalidad. El sujeto humano, si bien está destinado a morir como cualquier ser vivo al cabo de un tiempo, no podría vivir si no dejara en suspenso la idea de la muerte. Nosotros no vivimos cada día de nuestra vida pensando que nos podemos morir. Y una de las cosas que nos ha impuesto la pandemia es la necesidad de enfrentarnos a nuestra condición de mortales en forma casi cotidiana. Una respuesta posible es la negación, y entonces esto no va a pasar, a mí no me pasa nada. Me parece que hay una parte importante de la población mundial que está atravesada por la pregnancia de la negación y sus comportamientos seguramente están movilizados por esa sensación de que nada va a pasar, pero la negación es una defensa muy primaria del psiquismo, ¿no? Sí, sí. Si superamos esa instancia, a lo que nos enfrentamos justamente es a la necesidad de empezar a hacer algunos duelos. Y el primer tiempo del duelo, caracterizado justamente por la negación de la pérdida, implica la búsqueda de culpables. ¿Por qué la búsqueda de culpables? Porque todavía se está en una etapa en la que eso que pasó hubiera sido evitable si no fuera porque el médico actuó mal, porque el enfermero le puso mal la vía, porque en el hospital lo dejaron esperando media hora. Hay un dicho, yo trabajé muchísimos años en hospitales públicos y hay un dicho que es que cuando el paciente se salva es gracias a Dios y cuando se muere es culpa del médico. Claro. Sí. Este, bueno, ese primer tiempo de encuentro con la pérdida está caracterizado por la búsqueda de culpables. Y veo que estamos muchas veces, frente a esta pandemia, instalados en ese primer tiempo. Y entonces estamos buscando de quién es la culpa. Primero teníamos la culpa de los chinos, el murciélago, bueno, le podíamos echar la culpa al murciélago. El pangolín. Y a los, ¿eh? El pangolín también, el bichito ese. También, también. Después acá hubo toda una corriente de le echamos la culpa a los que se fueron de viaje y entonces trajeron el virus al país, que fueron unos irresponsables y que bla, 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 bla. Y después empezó como la búsqueda de culpables locales, ¿no? Eh, entonces, eh, se empezó a instalar con una insistencia ya
llamativa la idea de que el aumento de los contagios se produjo a partir del velatorio de Diego Armando Maradona. Se encuentra la manera de desresponsabilizarse uno mismo en relación a su posicionamiento, a su cumplimiento de las medidas de prevención, a su cuidado por el otro, con la ubicación de la responsabilidad, la culpa, pero la culpa es otra cosa que la responsabilidad, la culpa remite al castigo, o sea, es culpa y entonces castiguémoslos. Sobre los seguidores de Maradona y sobre las mujeres que están a favor de la interrupción legal del embarazo. Andrea, para ir terminando, sí. ¿la Argentina es un país adolescente? La Argentina es un país en el que no te podés aburrir nunca. Yo, a ver, disfruto mucho de escuchar y ver y hacer análisis acerca de los fenómenos que se van produciendo en el país. Argentina es un país intenso. Es un país con gente muy apasionada y en donde resulta muy difícil conciliar ideas que no son de ahora, los contrapuntos no son de ahora. Nosotros tenemos una larga historia de enfrentamientos internos, azules y colorados, unitarios y federales, peronistas y radicales. Saavedra y Moreno. Sí. Claro, sí. Nosotros siempre nos manejamos en esos binomios, en esas antinomias, exactamente. Y uno le da existencia al otro y se retroalimentan. Y en este sentido podríamos decir que las cuestiones se dirimen, sí, en una especie de partido de fútbol o en una, ahora para ser más modernos y estar más a tono, en una partida de play, en donde se trata de ganarle al otro. Y en este sentido sí, podríamos decir que es como muy intenso, pulsional y adolescente. Uh-huh. Me gustaría que fuéramos un poco más prolijos en algunas cuestiones, seguramente. Y frente a esta pandemia, así como ha habido muchos ataques, muchos palos en la rueda, muchas dificultades, también ha habido enormes muestras de dedicación y de solidaridad en la gente, en donde, por ejemplo, un club de fútbol hizo durante toda la pandemia, y lo sigue haciendo, 9.000 raciones diarias de comida en el estacionamiento del club, para todo lo que es el barrio de los alrededores, que es un barrio de emergencia, la Villa 1114, y para Navidad y Año Nuevo se hicieron 9.000 viandas navideñas y de Año Nuevo para que la gente tuviera para comer durante las fiestas. Y me parece que con un laburo tremendo, todo de voluntarios, esto no estuvo hecho ni por la política, ni por punteros, ni nada por el estilo, sino por integrantes de lo que ustedes llamarían los ultra, ¿no? Las barras. De todas maneras, solo por aclarar, la adolescencia es una etapa molesta, pero es una etapa necesaria para pasar a la adultez, ¿no? No, seguro. Y en todo caso, como dice una colega, la juventud es todo. Así que quienes hablamos o quienes critican, porque hoy el blanco son los adolescentes y la falta de cuidado, bla, 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 creo que también en España y en otros lugares del mundo se ha producido el mismo fenómeno de que ahora la mira está puesta en la conducta de los jóvenes. Y me parece que en un gran sentido es por una gran envidia hacia la juventud. Seguro, eso seguro. Ellos son los dueños del presente y del futuro. Licenciada Andrea Omene, muchísimas gracias por este tiempo y esta conversación en Café Zoom. Y bueno, que pase la pandemia y
los viajes nos acerquen y podamos abrazarnos pronto. Ojalá, ojalá, sí, todos hemos tenido alguna consecuencia, teníamos sueños, teníamos proyectos, teníamos planes que se han visto cortados y que antes de lo esperado, ojalá. Muchas gracias. Un beso grande y muchísimas gracias. Un saludo grande. Gracias. Il est 6h moins le quart sur l'horloge de la gare. Les pieds d'une femme s'accélèrent, le train ne l'attendra pas. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés